Esto es, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Bueno, bienvenidos a otra edición de Ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. En esta ocasión tendremos el placer de hablar con la profesora Gloria Cuenca. La profesora Gloria Cuenca eh, tuvo 35 años como docente de la Cátedra de Ética del Periodismo en la Universidad Central. Eso fue durante 35 años. Tiene una dilatada carrera como columnista, autora, y es un referente en general en cuestiones de ética. Además, es mi abuela. Bienvenida, abuela Gloria. Muchas gracias, Gustavo. Para mí es una gran satisfacción que tú me entrevistes y siempre cuando me van a entrevistar siento un poquito de mariposas en el estómago. Y el hecho de que tú seas mi nieto lo que hace es que las mariposas son más grandes, porque no es cualquier compromiso para una abuela tener un nieto colega. Es un orgullo, por supuesto. Sin embargo, también es un reto, un desafío para el abuelo en estos tiempos tan complicados estar a la altura de todas las cosas que me están rodeando, que percibo, que veo y que desde mi perspectiva muchas las entiendo y otras me hago como si las entiendo, pero en realidad no las comprendo mucho. Me Sí, refiero, por supuesto, a todo lo que es el mundo digital y la inteligencia artificial que se transformó en el gran reto para todos nosotros poder acceder a lo que está pasando por esta vía. sí, la verdad es que bueno, incluso para mí también es un reto separar la información de entre la maleza. La verdad es que para todos, y hay mucha gente que dice, bueno, que ya estamos en la era de la posverdad, desgraciadamente, o bueno, ya verá si será para bien o para mal. Pues quería preguntarle porque ya escribiste un libro que se llama De regreso de la revolución, donde detalla muchas de las vivencias que la llevaron a abandonar primero el comunismo, del comunismo del Partido Comunista de Venezuela, que se entienda, y luego años más tarde eh, abandonar el maoísmo, ese movimiento que hubo en Venezuela que fue de índole maoísta. Ahora, ese segundo libro que se llama Segunda explicación de mi regreso. Y quería preguntarle, pues bueno, ¿por qué hace falta esa segunda explicación? Sí, bueno, es es una inducción en dos sentidos. Me hace cerrar definitivamente ese complejo de culpa que he manejado por años por haber sido tan ingenuo y haber creído tantas mentiras. Y por otra parte, mucha de la gente que me leyó en el primer libro querían que complementara y que explicara cómo había sido con más detalle algunos de los hechos que me hicieron cambiar completamente de opinión. Y entonces asumí el reto, me puse a escribir y bueno, gracias a Dios el libro está listo y en Amazon para que lo puedan comprar y leer. Ah, Segunda explicación de mi regreso. Es eso, una segunda explicación más profunda, quizás más existencial, de los hechos que yo viví conjuntamente con mi esposo Adolfo Luis Herrera Espinal, lamentablemente fallecido, ambos entregados de una manera absoluta a a la lucha política y a la revolución, poniendo en riesgo todo en lo que creíamos, por lo que vivíamos. Y de repente un día nos dimos cuenta, pero ¿qué estamos haciendo? Y a eso nos llevó el segundo viaje a China, en donde los propios chinos nos hicieron comprender
que el comunismo era una utopía, pero una utopía cerrada. ¿Qué significa la utopía cerrada? Que no tiene ninguna posibilidad de alcance. La utopía abierta es cuando, por ejemplo, tú te enamoras de alguien y lo ves como inalcanzable. Y un día de repente esa persona de la que estás enamorada, en el caso mío, mujer, se te acerca, te dice una flor y tú te das cuenta, es posible, lo puedo conquistar. Utopía no cerrada, abierta, es cuando tú dices, yo quiero trabajar en tal cosa. Y lo ves como inalcanzable cuando estás comenzando tu carrera, tus estudios, tu trabajo. Y entonces de repente un día te das cuenta, es posible, puedo trabajar en eso que tanto me gusta. Por ejemplo, escribir. Y así hay en la vida muchos retos que se transforman en utopías porque tú mismo te has puesto el candado de decir que no es posible, que están cerradas, mientras que hay otras que sí son posibles. En el ámbito del comunismo, esa es una utopía cerrada y absurda, y quedó demostrado con toda la lucha de los rusos, 73 años de comunismo, y fue fracaso tras fracaso hasta que se vino abajo como si fuera un castillo de naipes. No hay duda, fracasaron. Hoy en día no existe en el planeta ninguna revolución triunfante de corte marxista, para tranquilidad de todos nosotros. Lo que existen son esos grupos enloquecidos que no quieren dejar de ver, no quieren ver la realidad y que se empeñan en creer en que sus sueños son posibles. ¿Cuál es el sueño? Cambiar al hombre. Pero qué locura. El humano cambia por decisión propia una vez que se hace adulto y se da cuenta, no me gusta esta manera de ser mía y voy a cambiar. Pero tú no puedes poner a la gente a cambiar por un sistema. Eso es un disparate. Y bueno, la humanidad y la historia demostraron lo disparatado que era, destruyendo todas las revoluciones que habían en el planeta, incluyendo la revolución bonita de Venezuela, que es uno de los fracasos más estrepitosos que se puedan recordar en la historia. Porque aquí no había problema de ningún tipo. Tenían apoyo, tenían dinero, la ideología al mando, confiaban en ellos, la gente los quiso y no hicieron nada. No solamente no hicieron nada, sino que devastaron al país y lo destrozaron. Y ahora hay que reconstruirlo, no solamente por los 2 terribles terremotos que tuvimos el 24 de junio, ¿verdad? Sino por todos los horrores que se han cometido durante estos 28 años de desgracia que nos han caído. Y una pregunta, por ejemplo, ¿en qué se diferencia el maoísmo de aquel PCB que usted abandonó en primera instancia? ¿En qué se diferencia? El maoísmo en que tanto tú como mi sí, abuelo sí. Adolfo Herrera Bueno, Militar fíjate, del PCB el Partido Comunista, sí, ya entendí. El Partido Comunista de Venezuela te guiaba por el marxismo-leninismo. El marxismo-leninismo planteaba que la revolución surgía de las industrias. El proletariado, la clase que estaba siendo explotada por los burgueses, se transformaría en la clase de conciencia y así impulsaría la revolución. Ese es el planteamiento doctrinario del Partido Comunista de Venezuela, que seguía a pies y juntillas al PECUS, al Partido Comunista de la Unión Soviética. Los maoístas, porque en 1956, a la muerte de Stalin, Mao visita Pekín y se da cuenta... ¿Mao o Khrushchev? Mao visita Moscú. Ok. Mao visita Moscú en el 20 aniversario del Congreso del Partido Comunista, 1956. Ya hace 3 años que se murió Stalin. Y entonces él, con horror, ve cómo Nikita Khrushchev se para en ese Congreso y denuncia las atrocidades de Stalin. Además, era evidente que el comunismo no estaba por ninguna parte.
Más bien ellos tuvieron que revertir un montón de normas que habían impulsado el año 17 hasta el 22 tratando de lograr la revolución comunista, la fueron borrando. Y abrieron los rusos en algún momento una serie de documentos que están escondidos, están sometidos a la censura del propio Estado, en donde Lenin aparentemente anuncia el fracaso de la revolución, porque Lenin hizo de todo y no era como Mao un destructor. Fíjate que Lenin cuida ese tesoro extraordinario que está en San Petersburgo hoy, la antigua Leningrado, que es el Museo del Hermitage, en donde se conservan obras de arte pero insospechables para la humanidad. Si Lenin hubiera sido como Stalin, Stalin lo cerró. Lenin lo tenía abierto y lo cuidó. Mao destruyó en Pekín todo vestigio que él pudiera de la antigua civilización china. Mientras Lenin no hizo eso, Lenin rápidamente se da cuenta del desastre. Él ha nacionalizado la tierra, ha cambiado la superestructura, ha tomado una cantidad de decisiones y la gente no quiere el comunismo, la gente lo que quiere es vivir bien en su tránsito por la tierra y tener una vida asegurada. Entonces ahí es donde surge el atentado de la famosa dirigente anarquista que va y lo persigue y lo intenta asesinar. No lo logra en ese momento, pero él queda muy golpeado y muere en 3 años, advirtiendo que siempre dijo que tuvieran cuidado con Stalin, que era un hombre demasiado obsesionado por el poder. No le hicieron caso. Stalin logra sacar de la competencia, sobre todo a Trotsky, que era el principal de los líderes después de Lenin, saca a Trotsky del medio, se tiene que ir al exilio y en el exilio lo manda a matar y él se adueña del país y durante casi 22 años el pueblo sufre una de las persecuciones más atroces de la historia de la humanidad, porque Stalin tiene en su haber entre 25 y 30 millones de muertos. Lo supera Mao, que durante la Revolución Cultural mandó a matar a 40. Mao, al ver eso, hace la gran diferencia y lanza su frase: el viento sopla del este, que es el viento sopla del campo, pretendiendo que sean los campesinos pobres los que hagan la revolución en vez de los obreros. Y claro, ahí viene la gran contraste, porque se da cuenta que la gente no quiere entregar su tierra y tampoco está dispuesta a que le quiten la producción agrícola para dárselo a los demás. El campesino, como clase social, si se le puede llamar de esa manera, es mucho más conservador que el obrero, porque ese se tiene que fajar y tiene que luchar contra las contradicciones del campo. Y entonces, por eso es que Mao va a lanzar una nueva teoría, que es que en lugar de ser los obreros los que van a hacer la revolución, van a ser los campesinos, y también fracasa. Y nosotros aquí en Venezuela, de locos, después de la Revolución Cultural, no se nos ocurrió más nada sino pensar que no eran ni los obreros ni los campesinos, que eran los estudiantes, la vanguardia revolucionaria. Okay. Y entonces de ahí surge todo lo que es la ola renovadora y sus consecuencias, que por supuesto fracasamos porque eso no tiene ningún sentido. La idea de cambiar al ser humano por decreto es una de las ideas más absurdas que hay. Jesús de Nazaret se sacrificó por todos los seres humanos y vino a enseñarnos una doctrina de amor y de perdón y a explicar cómo había que cambiar, pero no se le ocurrió que era por decreto, sino que cada quien tenía que hacer su trabajo. ¿Cómo se hace? Así somos los humanos, a veces tercos. Sí, bueno, es que sobre todo también que bueno, que también hay una parte
del diagnóstico que hacen esos movimientos comunistas, marxistas, que creo que tampoco hay que perder de vista, porque se supone que en Venezuela ya tendríamos que haber pasado todo esto, luego de que cae la Unión Soviética, y sin embargo es durante esos años donde empieza a haber una verdadera ebullición con los 2 golpes de Estado de Chávez. Y entonces, claro, que con eso quería preguntarle, eh, como usted se sale del comunismo como en el año 79, quería saber si todo lo que pasó en Venezuela a partir de ese momento la puso a pensar en todo en lo que se vivió en China, por ejemplo. Por ejemplo, a partir del Viernes Negro del 1983. Pero claro, yo, cuando regresó del segundo viaje a China en 1979, convencida, entre otras, por las explicaciones de los propios amigos chinos, de que el marxismo no servía, que ellos se han devuelto al capitalismo y que ahora son felices, te imaginas la cara mía cuando los veía sonreír y me decían: somos felices, podemos comer lo que queremos, somos felices, estamos reunidas en la familia. Eso para mí era de un impacto y para Adolfo muy fuerte. Sin embargo, al llegar yo me di cuenta, yo no puedo seguir en esto. Y rápidamente decidí plantear y denunciar lo que yo consideraba que era un disparate, porque me sentía muy culpable. Máxime cuando había alumnas y alumnos graduados de la escuela de periodismo en esos años, después comunicación social, que me decían: yo soy comunista, yo soy izquierdista, porque Gloria Cuenca me metió esas ideas. Tú te imaginarás, yo me sentía muy mal. Entonces públicamente asumí el reto de decir que estaba equivocada y desde ese momento lo empecé a decir. Y el libro estuvo, como lo digo en el primero, en el de Regreso de la Revolución, más de 30 años, entre que lo decía o no lo decía, si me atrevía o no me atrevía a decir. Lo que pasa es que yo nunca pensé que el encantador de serpientes, el difunto Chávez, iba a lograr lo que nadie había logrado, que es engañar al pueblo y que votaran por él, que era un comunista, como dirían en el llano, encachilapado. ¿Tú sabes lo que es encachilapado? Sí, como El que pasa agachado. encachilapado es cuando se roban la res y encima del hierro del propietario ponen otro hierro, entonces está encachilapado y tú no distingues de quién es la res. Así hizo Chávez con el pueblo de Venezuela. Se hizo pasar por demócrata y los engañó. Tengo el testimonio de don Luis Miquilena, quien me lo dijo abiertamente, en conversación muy amena en una tarde que narro en el libro, cuando yo le pregunté: pero don Luis, porque Luis Miquilena es el hombre que en 1945 hace la primera gran división del Partido Comunista de Venezuela, y se llamaban los comunistas negros, porque ellos se salen del Partido Comunista tradicional porque consideran que tiene demasiados vicios y autoritarismo y una cantidad de cosas que son inaplicables. Entonces yo no me explicaba cómo Luis Miquelena, que es el hombre que hace esa primera gran división en 1945, vuelve y cae con Chávez. Y él me lo dijo francamente: Chávez nos engañó a José Vicente Rangel y a mí. Yo me puse las manos en la cabeza porque yo dije: a ustedes, que eran unos veteranos líderes, sí, él se nos hizo pasar por demócrata. Y eso, por supuesto, lo narro en el libro, porque para mí fue una cosa impresionante pensar que así se hacía. ¿Qué hizo él? Siguió los pasos de Fidel Castro. Fidel Castro también se hizo pasar por demócrata. Cometió un pequeñísimo error. En una entrevista que tuvo con don Rómulo Betancourt en Costa Rica, se lo contó.
Fidel Castro a Le Rómulo dijo: don Betancourt. Rómulo, yo soy como... Perdón. Esto fue Fidel Castro a Rómulo Betancourt. Fidel Castro a Rómulo Betancourt. En la década de comienzo de la década del 50, ya caído después del golpe de Estado del 48 en Venezuela, Rómulo está exiliado en Costa Rica. Fidel lo va a buscar para que lo apoye a la invasión a Cuba. Y cuando se reúnen, Fidel le cuenta a Betancourt que él es comunista, pero que él sabe que hace como hace Rómulo, que también es comunista y se disfraza de demócrata. Lo que no sabía Fidel Castro es que Rómulo Betancourt había descubierto la esencia del comunismo y se había salido del comunismo y no disimulaba su anticomunismo, era real. Y si no hubo más problemas en Venezuela y nunca pudo triunfar la guerrilla en aquellos años, era por la prédica anticomunista de Rómulo Betancourt, que advirtió al país: el comunismo es lo peor para el desarrollo de una nación. Fidel Castro, en cambio, se hace pasar por demócrata y Chávez hace lo mismo. Y así Castro engaña a los cubanos y Chávez engaña a los venezolanos. No, el asunto es que, por ejemplo, Venezuela, hay esta cuestión de que, bueno, que antes del chavismo las cosas estaban, pues bueno, sin ningún problema. Y claro, yo, por ejemplo, estuve viendo los índices de inflación de antes de Chávez, y si, sabes, el que vea eso se va a dar cuenta que Venezuela no tiene inflación de menos de 2 dígitos desde justamente el Viernes Negro de 1983. Y entonces, claro, este tipo de cosas pues hacen que la amenaza o como decir, la idea del comunismo se vuelva atractiva entre las personas, pues bueno, se empiezan a ver cada vez más golpeadas por la deriva económica. Y bueno, y evidentemente uno nunca sabía esto a dónde iba a parar con el chavismo. O sea, no había gente que decía que bueno, que era inimaginable el nivel de catástrofe, porque bueno, porque siempre se puede estar peor. Pero es como que hay veces que bueno, también una dinámica mala en un país, pues bueno, hace que crezca las ganas de que haya un movimiento comunista. Y entonces no sé si, por ejemplo, cuando ocurrió el Viernes Negro, y en el Viernes Negro tú y mi abuelo Adolfo Herrera tenían 4 años de salidos del comunismo, si hubo alguna conversación entre ustedes sobre lo que estaba pasando en el país, y que bueno, que después del Viernes Negro, 6 años más tarde, hubo el Caracazo. Pero claro, el Viernes Negro nos golpeó a todos porque cuando nosotros nos reinsertamos en el proceso democrático venezolano, teníamos un salario que se disminuye bruscamente a partir del Viernes Negro y las perspectivas eran sumamente inciertas. Lo que pasa es que para mí, lo veo desde esa perspectiva hoy en día, había frivolidad en el análisis de lo que nos estaba pasando. Es decir, si ahí se hubieran tomado las riendas como se debía y se hubiera organizado la clase más pudiente de una manera más democrática y sólida, yo creo que no hubiéramos llegado a lo que llegamos cuando la crisis de los bancos. Claro. Pero ahí la gente el primer rollo empieza con el dólar preferencial. Sí, Recabi, ¿no? Entonces hay un grupo de personas que empiezan a tener unos beneficios que se asombran. Porque entonces empiezan a darle dólares preferenciales a un sector. Y ese sector, algunos usan realmente para lo que están pidiendo los dólares preferenciales, importación de alimentos para animales de cría,
semillas, maquinaria pesada, etcétera, etcétera. Y, y otros realmente lo que van empieza a usufructuar y a sacar dinero y a volverse ladrones. Y entonces esa danza de millones de la que ahorita con sorpresa están dándose cuenta en el planeta, empezó allí. Claro, era incomparable a lo que pasó después, Efectivamente. pero ahí empezó. Sí, que Y mi cuestionamiento de los partidos demócratas, de Acción Democrática, de COPEI, de lo que va a ser después el MAS, el MEP, hasta la causa R. Yo considero que esos 5 partidos básicamente tienen la responsabilidad histórica de no haber asumido la pedagogía política necesaria para explicarle a la gente qué estaba pasando. Ahí lo único que se sabía una especie, yo lo viví, yo era una adulta, yo recuerdo perfectamente bien el Viernes Negro. Y lo primero que empezamos fue a sacar cuentas para poder pagar lo que teníamos que pagar y si podríamos pagar de acuerdo a los nuevos salarios que nos cayeron después del Viernes Negro. Y estábamos acostumbrados a irnos de viaje, a tener una serie de prerrogativas y empezamos a pensar, bueno, ¿y ahora podremos o no podremos ir? ¿Qué nos íbamos a imaginar nosotros en nuestra ignorancia lo que estaba por venir? Ni en sueño. Pero es que a mí no me parece extraño que la población común no sepa eso. Eso era tarea de politólogos, de historiadores, de economistas, de sociólogos y en menor medida, pero también muy importante, la comunicación y el periodismo para divulgar esas ideas demócratas que tenían que ponerse al día. Nadie habló de eso, nadie habló de la preocupación por los demócratas, de lo que podía significar ese Viernes Negro, de lo que estaba pasando, nada de eso se vio esa perspectiva. Ahí todo el mundo lo que estaba era en la parte frívola de que el incremento de la vida por una parte y el grupo que se empezó a aprovechar de todas esas maniobras y que desencadena toda la cantidad de corrupción que ya vemos hasta dónde ha llegado. sí, efectivamente porque, bueno, eso de la frivolidad que cuentas es que también me recuerda también al tema de que, bueno, que en Venezuela antes se hablaba de el está barato, dame 2. Y que el está barato, dame 2 era antes del chavismo y que con el chavismo se acabó eso. Eso, bueno, sí, es verdad, pero es que se acabó justamente el está barato, dame 2 en el Viernes Negro, justamente. Donde había una moneda fuerte y que le daba a los venezolanos para irse a Miami constantemente a hacer turismo de compras. Eso se acabó. Y bueno, sí, también que fue como que, digamos, el país vivió un proceso de... Bueno, si usted venía del regreso de la revolución, el país iba hacia la revolución. Y bueno, es como que la ironía del destino, ¿no? Porque Sí. en el 83, en el 89, en el 92, y luego con la destitución de Carlos Andrés Pérez y la crisis bancaria, yo me imagino que tendrían que haber habido conversaciones en que la gente diga, oye, aquí se viene un movimiento como el de Chávez. No le puso el nombre de Chávez, pero bueno, me quedo así con esa idea de que las personas que fueron de la izquierda venezolana, tú, mi abuelo Adolfo Herrera, Teodoro Petkov, por ejemplo, también, que bueno, que a lo mejor hayan tenido alguna conversación sobre todo esto y diciendo, cuidadito con este caos económico, con la desigualdad, con la corrupción, que no ha parado con Chávez, con la era de Chávez, por cierto. Para nada. La angustia era cómo superar esa crisis del Viernes Negro,
cómo superar la crisis bancaria. Recuerdo mucho que la doctora Marta Colomina tenía en la cátedra de opinión pública de la Universidad del Zulia, en la Escuela de Comunicación Social, unas primeras investigaciones. Y ella denunció y lo hizo público a través de todos los medios en Venezuela, aproximadamente te estoy hablando del año 84-85, que no existía preocupación entre la gente por el problema de la corrupción. La gente no le daba ninguna relevancia, puesto que los dirigentes tampoco se la daban. Mira. Y mira a dónde hemos llegado con ese no darle importancia a lo que es para mí uno de los factores fundamentales del momento, que es la falta de ética, que es no tener una ética construida sobre las bases que se deben construir y que han perdido completamente todos los parámetros para alcanzar una vida decente democráticamente hablando. Claro, claro. Y bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre que tú dejaste el Partido Comunista de Venezuela en el año 67 y dejar el comunismo maoísmo por definitiva en el año 79? ¿Qué diferencia hay allí? Mira, la diferencia es que nuestro crecimiento como personas, como entes políticos, ¿no? En una primera etapa pensamos, como hace la gente, no, es que son errores de la dirección, es que no saben aplicar, y en la segunda etapa nos damos cuenta, es que eso no funciona. Esto es un desastre, eso no tiene sentido aplicarlo. Y por eso es tan dramática mi postura a partir del golpe de Estado de Chávez en el 92, y he estado durante este montón de años en una posición de enfurecimiento total frente a la creencia de la gente, en contra, por supuesto, de gente súper cercana a mí, desde familias y gente querida, pasando por amigos, amigas, etcétera, empeñados en creer en la locura esta, ¿no? Y Claro. ha sido verdaderamente fuerte. Te digo que lo vivo casi como un castigo. Uy, Como un castigo. Cada vez que veo algún disparate de esto, digo, Dios mío, pero ¿hasta cuándo vamos a tener que soportar este desastre? Es verdaderamente muy dramático, sí. y entonces Muy a mí se me dramático. ocurre preguntarle si es que han habido comunistas que como personas hayan sido éticos. Mira, es que el problema es que si tú tienes una ética revolucionaria, la ética revolucionaria te permite todo. Por eso es que no es ética. Claro, Porque ellos dicen que todo lo que está bueno, todo lo bueno para la revolución es bueno para ti y para el pueblo. Y si hay que matar a tu mamá, pues la mata porque eso es bueno para la revolución. ¿Me explico? sí, Entonces eso te va creando una distorsión ética y moral demasiado compleja, y que el humano, que no tiene una solidez en sus principios, termina haciendo cosas completamente inadecuadas y absolutamente aberrantes para la vida. Es así, pero lamentablemente a eso lleva, y en efecto así fue. sí. Yo, por ejemplo, Cosas más terribles son, de lo más terrible es el famoso Pionerito Rojo, héroe de la Revolución Rusa. ¿Cuál es la heroicidad del Pionerito? Que denuncia que sus padres no son revolucionarios y los matan. Y el muchachito que manda a sus padres a la cárcel es el héroe y se transforma en lo más importante y trascendental para la enseñanza de lo que es el comunismo. Bueno, como tú comprenderás, eso es una aberración histórico, política, ideológica y espiritual. claro. Pero eso es lo que te cree el comunismo de base. Y eso es lo que aspiran y lo que dicen. Y tú tienes que luchar contra gente que realmente se ha metido eso en la cabeza. Que ahí es donde yo tengo mi duda. Porque yo lo que creo es que son gente llena de resentimientos
que pretenden vengarse mediante la revolución, entre comillas, de todo ese proceso que han vivido, que muchas veces es abandono de los padres, otras veces penurias económicas, otra vez son maltratos infantiles, en fin, muchas cosas que no tienen por qué resolverse a través de revolucionarios. Claro, pero es que fíjese, yo le comentaba que era la ética del comunista, y entonces hablamos también de lo que es un revolucionario. Y es posible hablar de una distinción. Yo, por ejemplo, pienso que un revolucionario es alguien que tiene que es como un estado que tiene que más que ver con lo anímico, mientras que el comunismo es la ideología basada en una serie de propuestas derivadas de Marx, Lenin, Stalin, Trotsky, Mao y una serie de los teóricos de aquello, pues, pero luego la revolución, no sé, yo tiendo a entenderla por otro lado. Y efectivamente, coincidiendo con lo que acaba de decir, yo creo que Pablo Iglesias hace unos años, parafraseando, básicamente lo estoy parafraseando a él, así que, bueno, que no se me acuse de la falta de precisión, pues, pero decía como que la ética de un revolucionario es ganar, que esa es la labor del revolucionario, ganar. Mira, en concreto, la ética del revolucionario es 2 puntos. Lo bueno para la revolución es bueno para el revolucionario. Lo malo para la revolución es malo para el revolucionario. Punto. Eso es lo más elemental y eso es lo que ellos le dicen a la gente cuando se acerca y tiene alguna duda. Eso es bueno para la revolución, camarada. Matar a su tío que tiene mucho dinero. Bueno, voy a matar a mi tío que tiene mucho dinero, pero vamos a tener muchos ingresos revolucionarios. Está bien, mátenlo y no hay problema. Esa es la esencia maléfica del planteamiento. La ética del comunista no existe. ¿Por qué? Porque todavía no hemos llegado a que el planeta entero sea comunista. Mao, que se dio cuenta muy rápidamente de que esa era una pregunta que le hacían y lo ponían en entredicho, decía, el comunismo se tardará 6 o 7 mil años en llegar y entonces allá se sabrá cuál es la ética del comunista. Entre tanto, tenemos la ética del revolucionario. Bueno, Okay. ¿qué te puedo decir al respecto? Es una cosa que yo considero maléfica y terrible para lo que es la vida cotidiana del humano. Aquí y ahora, al comunismo no le interesa el aquí y el ahora. Vive entre el allá y el entonces y el futuro. Allá y entonces los burgueses capitalistas me explotaron y entonces yo tengo que vengar esa situación y quitarle los reales. Eso es allá y entonces. El futuro. Yo llegaré a ser dueño del planeta y tendré la esencia como humano y no sé cuánto. Y aquí ahora, nada, la guerra y la revolución y la lucha. Entonces tú comprenderás, mientras todo lo que es la terapéutica humanística te hace pensar en el aquí y el ahora, en tu momento, que es lo único que realmente... Porque el ayer pasó y mañana no ha llegado todavía. Tú tienes el aquí y el ahora. Entonces resulta que los comunistas no viven en el aquí y el ahora, ni les interesa para nada. Tú comprenderás, eso es una cosa terrible que tiene implicaciones emocionales gravísimas. Pero bueno, eso sería otro tema. Claro, sí, otro tema. En este momento, bueno, es por muchos, bueno, para el que la conozca usted, que le encanta escribir y por eso ha podido escribir este segundo libro, la segunda explicación de mi regreso. Tanto es así que, bueno, que usted ahorita tiene un Substack. Cuénteme cómo, qué le pareció la experiencia en Substack, además porque yo se la enseñé.
Bueno, tú sabes que la experiencia de Substack ha sido muy gratificante porque en primer lugar me identifiqué como crónicas de una anciana venezolana, lo que escandalizó a un grupo de mis amigos. ¿Cómo? ¿Tú eres anciana? Yo dije, sí, yo tengo 85 años. Yo no creo que se pueda negar que una persona de 85 años sea una anciana. Y hay que asumirlo y admitirlo para poder trabajar desde esa perspectiva. Entonces, el hecho de asumirlo para mí ha sido muy gratificante desde el punto de vista personal. Y después recibo mucho feedback de la gente que, como en esa columna escribo todo lo que se me va antojando semanalmente, no tengo ni siquiera una línea permanente. Lo que se me ocurre, voy escribiendo. Me siento muy feliz de poder hacerlo y me encanta compartirlo con todos los que me siguen y me apoyan. Además bueno, que aquello, bueno, yo me recuerdo que cuando yo te enseñaba a usar el Substack y la plataforma, pues bueno, fueron momentos bueno, de cierta... Fueron duros, pues, porque usted se estaba recuperando de una caída. Sí. Sí. Entonces, me gustaría pensar que escribiendo fue que la cosa se hizo más llevadera. Creo que... Así es, así es. Solo escribiendo pude superar muchísimos de los momentos muy tristes en los que me sentía verdaderamente mal al estar sola, caída aquí, encerrada entre cuatro paredes. Es muy fuerte, pero la escritura fue una maravilla, siempre una belleza. Con eso pude superar todo. Una cosa que me produce cierta curiosidad es saber, y bueno, que le cuente a las personas que nos escuchan, qué le pareció en aquel momento de la vida en que usted era comunista, la vida en China. Porque usted fue 2 veces, una primero cuando estaba todavía Mao, y después cuando todavía, y después, justo después de la muerte de Mao. Entonces, bueno, era por... Mira, fue terrible para ellos. La vida para ellos durante el periodo del maoísmo fue durísimo, durísimo. Ellos no tienen un buen recuerdo. Sin ¿Y para embargo, ti? O sea, que... por lo que yo veía, yo me daba cuenta de muchas cosas, pero me daba como pena remarcárselas, ¿no? Okay. Como ellos me decían, no, todo está bien, esto, que lo otro, pero claro que yo notaba muchas cosas que me parecían absurdas y que yo pensaba jamás ni nunca voy a poder estar con un régimen así. El remate fue el día que me dijeron que no había periodismo, sino que todos eran propagandistas de la nueva ideología, te advierto. Ese día fue que colapsé totalmente y dije, no, yo no sigo en él. Mire, y ya con respecto a la ética en general, me gustaría saber si, por ejemplo, la ética normativa, es decir, la que prescribe normas de cómo debe ser un comportamiento ético, o la ética descriptiva, es decir, las cosas como son, ¿usted cuál prefiere? No prefiero ninguna de las dos, las uso a las dos. Okay. Para la enseñanza, para ayudar a mis alumnos, a mis hijos, a mis nietos, a todos los que me siguen, la ética descriptiva. Les enseño lo que son las normas, los principios, los valores, y la normativa. Y en la práctica, en la vida cotidiana, aplico la descriptiva, es decir, yo soy católica, apostólica, romana, y cumplo hasta donde puedo con los preceptos de la Iglesia Católica, y entonces me siento dentro del ámbito de la ética que me pide la Iglesia, debo cumplir para ser católico. Claro, claro. Claro, la razón por la que yo le hacía esa pregunta es porque, bueno, el comunismo pareciera que también tiene esas dos fases, la descriptiva y la normativa.
Sobre todo porque, bueno, porque consideramos que hay una parte que el comunismo como que predice los cauces de la historia y esa es la parte más normativa, el deber ser, la utopía. Pero luego la crítica yo creo que es lo que más le da la crítica a lo que sucede en la realidad de hoy, pues. ¿Qué tiene que ver? O sea, ¿qué es eso? Bueno, el diagnóstico económico de muchas personas. Por ejemplo, Adam Smith se enfocaba mucho en el comercio, en el libre mercado, y pareciera que los comunistas luego se enfocaron más en lo que hay detrás de una empresa. Es decir, no tanto en el mercado, en el intercambio, sino en las condiciones de trabajo y la alineación y todo eso. Y bueno, y entonces esa fase normativa y descriptiva creo que también haríamos, sobre todo para conocer mejor al rival político que tenemos en Venezuela y qué es lo que hace y qué es lo que no hace, cuáles son las costuras que tiene. Por ejemplo, la parte más sólida que puede, no sé si sólida, pues, pero tiene esas dos caras. La de lo normativo y lo descriptivo. Y no sé si usted o sea, tú, abuela, que has vivido tanto esto a lo largo del tiempo, pues si tienes alguna apreciación al respecto de eso. Sí, es muy interesante todo lo que tú planteas porque yo concuerdo plenamente. Fíjate bien, yo creo que la gente en realidad se le mete en la cabeza que sus dramas son culpa, responsabilidad de quién sabe quién. Entonces, por ejemplo, tienen un papá que los abandonó. Y en lugar de darse cuenta, mi papá era un irresponsable y me abandonó. Prefiero que los explotadores son unos tipos que llevaron a su papá a ser un irresponsable y por eso su papá los abandonó. ¿Por qué hace eso el humano? Eso es tarea de psicólogo, por supuesto. Igual pasa con muchísimos fenómenos. Es decir, empiezan a buscar responsables donde no los hay. Y claro, terminan en una situación de casi locura. Por eso Marx no podía prever lo que iba a pasar. Y hubiera sido un gran profeta. Y no simplemente un historiador amargado y en mi opinión muy fracasado. Porque a Marx se le mete en la cabeza la idea de que los obreros explotados del fines del siglo XVII, todo el siglo XVIII y buena parte del XIX, no saldrán de esa explotación bajo ninguna posibilidad. Resulta que no. Había necesidad de los obreros y los obreros también necesitan trabajar. Y entonces empiezan las negociaciones y aparecen los sindicatos, aparecen todas las corporaciones que se ocupan de eso y finalmente, terminando el siglo XIX y comenzando el XX, las extraordinarias relaciones públicas que tanto denostamos los periodistas, pero que son imprescindibles, porque las relaciones públicas, cuando se hacen con ética, es simplemente hacer bien las cosas y decirlas. Mientras la imagen que nos han vendido es de que el relacionista público es un bandido que no se ocupa, que no sabe, no, nada de eso es verdad. El relacionista público lo que trata es de suavizar las condiciones para la negociación. Y ahí entran los negociadores, que hoy en día es hasta un doctorado la negociación. Pero todavía hay gente que cuando tú le hablas de que van a negociar se asusta. Porque entienden que el que negocia se entrega. No, sí a tu abuelo sabiamente. Firme en los principios. Es decir, los principios no son negociables. Flexible en la forma.
Me puedo sentar a tomarme una cerveza, a tomarme un café, a tomarme un vaso de agua, no compartir nada, sí compartir mesa redonda, mesa cuadrada, en Nicaragua o en Aruba. El problema no es ese. El problema es la firmeza en los principios. Y por supuesto, y por encima de todo, la buena fe de que efectivamente los que se sientan a negociar quieren resolver el problema y no darles al asunto, que es la novedad que hemos encontrado en estos tiempos en nuestro país. Así es, así es. Mira, sobre el tema de la religión, me parece importante también como que separar mucho de esas categorías, así como hicimos antes con comunismo y revolucionario. Pues bueno, hoy en día hay personas que son de derecha y que son ateas. También el comunismo dice que la religión, que la religión es el opio de los pueblos. Es el opio de los pueblos, sí. Y que bueno, entonces también menosprecian a la religión. Pero aún así, como ya le decía, como hay personas también de derecha que son ateas, pues salir del comunismo no tiene que ser equivalente a ser una persona creyente. Pero bueno, en su caso sí fue así. Se salió del comunismo y empezó una relación con Dios, con la religión católica y a crecer en su espiritualidad. Entonces me gustaría preguntarle por cómo fue su caso. Mira, yo no creo para nada que la religión es el opio de los pueblos. Yo creo que esa es una fantasía de Marx, que era un judío resentido. Era resentido porque era un judío pobre. Y hay un sector de los judíos que considera que ser pobre es una maldición de Dios. Pero Marx tenía el problema, además de ser pobre, que no le gustaba trabajar. Por eso se alía con Engels, que era un hombre de mucho dinero y que creyó en Marx, y entonces lo ayudaba y lo financiaba. Pero Marx no le gustaba trabajar. Eso está muy bien explicado en el libro de Ibsen Martínez. El señor Marx no está en la casa, que después se vuelve una obra de teatro. Y es que Marx enseñó a sus hijos a que cuando vieran venir a los cobradores, le dijeran: el señor Marx no está en la casa, porque no tenía dinero para pagar. Esa es una obsesión que se le desata a las personas que no tienen claro qué es lo que quieren en la vida. Y yo creo que la religión es un instrumento para clarificar quiénes somos y qué queremos. Para clarificar quiénes somos y qué queremos. La cercanía con Dios nos permite a los creyentes examinarnos y darnos cuenta de nuestras bondades y de nuestras maldades, porque somos seres humanos, estamos llenos de contradicciones. Y la religión es un instrumento para eso. No como se creyó en algún momento que la religión es para atropellar, ¿no? La religión es para ayudar. Y es fundamental que la gente, yo como creyente te lo digo, a mí me ha ayudado mucho mi cercanía a Dios, ir a la iglesia y a veces conversar con algunos padres inteligentes, algunos sacerdotes bien inteligentes con los que he podido compartir, y me he dado cuenta de la gran misión que tienen, porque la vida no es fácil. Yo no estoy diciendo que la vida sea fácil, la vida es complicada y a veces es más complicada de lo que parece, pero a mí me parece que es triplemente complicada sin Dios y sin la religión y sin una creencia clara de lo que está bien y lo que está mal. Porque entonces tú estás en un mar de confusiones que de repente sales haciendo un disparate y no te das ni cuenta. Yo creo que en este momento hay un montón de gente aquí en Venezuela que han participado de ese estado casi de nihilismo existencial espiritual.
Y por eso vemos acciones tan espantosas como las que hemos visto en los últimos días con el asunto en la Guardia, mientras hay una enorme cantidad de gente maravillosa que se ha venido de todas partes del país, de todas partes del planeta, a ayudar, a colaborar, solidario, te encuentras un montón de malandros que pretenden robarse las ayudas, que pretenden manipular a la gente, en fin. Ahí están las dos caras del ser humano tan claramente determinadas, Gustavo. Ay, sí. Que a mi edad, te digo, me cuesta mucho trabajo resistir eso, pero es lo que hay. Eso es lo que yo creo. Bueno, y quería hablar de ese tema de la religión porque creo que también enlaza con el tema, con un tema de la libertad de expresión, al menos como a mí me gusta entenderlo. Alexander Michelson dice que hay dos tipos de libertades. Y él dice y admite que es muy difícil tipificar y categorizar esas dos libertades. Pero él dice así como que, bueno, que una libertad es como que la libertad de creer en algo. De que tú digas, mira, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo digo, esto es lo que yo hago, esto es lo que pienso que es la forma de hacer las cosas. Y luego hay otro tipo de libertad que es la de vengar un salario, de hacer un negocio. Y que esas dos formas de libertad, pues bueno, uno puede hacer libertad de expresión para decir que tiene que ver con todas las actividades del autogobierno, y hay otro tipo de libertad que puede ser más comercial, es decir, hacer publicidad. Y según este pensador que se llama Alexander Michelson, él dice, bueno, la primera, la que tú dices, la que tiene que ver con las creencias, no se puede limitar. La segunda, sí. Entonces, es algo que, bueno, que quería dejar esta parte final de este podcast para que usted me dé su opinión sobre la libertad de expresión, sobre todo porque me gustaría saber también para qué sirve la libertad de expresión. Ajá. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo con el pensador en cuanto a la libertad de pensamiento. La gente puede pensar lo que quiera y ese pensamiento lo puede llevar a zonas luminosas y a zonas oscuras. Eso es responsabilidad de cada uno. La libertad de expresión tiene límites, siempre lo digo. ¿Cuál es el límite? Que no tienes por qué ofender a los demás. Y que aunque una persona haga un acto que tú consideras una imbecilidad, tú no tienes por qué decirle, mira chico, tú eres o chica, tú eres un imbécil. ¿Qué es eso? Hay un límite que en la libertad de expresión tienes que respetar al otro o asumir las consecuencias. Si tú dices, bueno, yo tengo que decir que este fulano es un ladrón porque se está robando el dinero del condominio del edificio donde yo vivo y corro el riesgo de que nos tengamos que caer a puño, me meto una demanda por difamación, hay un lío, pero lo voy a hacer porque yo considero que eso es lo correcto. Esos son los momentos, ¿verdad?, importantes. ¿Por qué creo que la libertad de expresión tiene límite? Bueno, porque somos seres humanos y uno muchas veces aprecia una circunstancia y la aprecia de una manera que resulta desagradable y que uno quiere como ponerle fin a esa situación, pero en realidad lo que está ocurriendo es que no estás de acuerdo con lo que está pasando. Y entonces, bueno, la gente tiene derecho a expresar, mira, esto no me gusta, esto no me parece correcto, yo estoy en contra. Bueno, perfecto, pues, está bien, así lo ves tú. Claro, lo interesante para mí de toda esta discusión es que, por ejemplo, los límites de esa libertad de expresión es que, bueno, decirle a alguien que es un imbécil no tiene que ver con el propio autogobierno, es decir, los miembros de un parlamento requieren de una libertad de expresión para hablar y debatir de una gran cantidad de temas, y sin embargo se puede regular esa libertad de expresión para que la comunicación sea fluida y entonces no hayan los insultos.
Claro. no se produzcan insultos. O, por ejemplo, no vamos a hablar de cualquier cosa, o sea, vamos a hablar del tema en la agenda. Y entonces, claro, pero sin embargo, este señor dice que la libertad de expresión tiene la finalidad, digamos, de hacer que el autogobierno sea más eficiente, que la democracia funcione. Sí. Ahí más que libertad de expresión es la capacidad de retroalimentación que puede tener el que expresa. En este caso puede ser un ciudadano o un periodista o un funcionario. Y cómo recibe la persona a la que está dirigida ese reclamo, entre comillas, porque no es un reclamo. Le estoy dando la información, simplemente, mire, en la avenida 5 de la urbanización tal se rompió un tubo de agua y tiene 3 días manando agua y se está perdiendo el agua. Eso es un proceso de retroalimentación. Entonces hay gente que agradece, uy, qué bien, muchas gracias, ¿quién puso la denuncia? No sé qué más. Pero hay gente que monta en cólera. Sí, porque no sé si nos ocupase de las cosas malas, pero no hablan de lo bueno. ¿Cómo se hace? Ese es el problema del ser humano. Sí. Eso es un problema, yo pienso, de educación, de carácter, de muchas cosas, ¿no? Sí, sí. Y de el crecimiento como ciudadano. La democracia hace que las personas crezcan como ciudadanos. Porque los debates, las interrogantes, las dudas se discuten, se aclaran, se ponen sobre la mesa. Cónchale, chico, pero cuando nos enfrentamos a una gente que en su vida ha tenido la posibilidad de un debate democrático, libertario, decente, es muy fregado, es fuerte. Sí, así es. Para el proceso. Y en eso los periodistas tenemos una tarea fundamental que cumplir. Sí, así es, tenemos que... Y enseñarle a la gente, mira, yo estoy aquí para ayudarte, para buscar la salida al problema que estás planteando, vamos a hacerlo de la mejor forma posible. Claro, sí, sí. Es que sí, yo como periodista, como alguien de los medios de comunicación que me interesa todo este tema, pues bueno, yo siempre prefiero errar en favor de la libertad de expresión. Es así. Claro. Que la gente diga... Así es. Porque si la gente dice una verdadera barbaridad, por así decirlo, yo me lo tomo como un ejercicio de inteligencia social en el que, bueno, voy conociendo la opinión pública mejor y prefiero que la gente no se guarde cosas, pues que de repente surja un movimiento subversivo y oscuro por sorpresa. ¿Y por qué? Porque no se estaba escuchando un sentir de una determinada población. Así es. Sí, sí. Pero bueno, estamos muy agradecida por toda esta larga conversa. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, Qué ya hemos... que no lo pudimos hacer presencialmente, pero ya tendremos oportunidad. Así es. Ya vendrás tú a Caracas o iré yo a Madrid y ahí conversaremos largo y tendido. Muy así agradecida. es. Así es, pero fíjese una cosa, profesora. Antes de que usted se vaya, quiero invitarla a que le cuente a los que nos escuchan dónde la pueden ubicar en Substack y en Amazon. Bueno, mi Substack es Gloria Cuenca, Crónicas de una anciana venezolana. Es gloriacuenca.substack.com. Ajá. Por último, también, bueno, una segunda explicación de mi regreso está disponible en Amazon. Les recomiendo mucho que lo busquen y lo compren por allí. Y habiendo llegado a este punto de la conversación, pues bueno, me despido de usted, profesora Gloria Cuenca. Abuela, gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Gustavo. Gracias, muchas gracias. Un abrazo gracias y nos a los vemos. que escuchan. Sí. Dios te bendiga. Igual. Chao. Chao.
Y hasta aquí, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario.